Bueno, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, encendió las luces de la Navidad en los mercados el miércoles pasado, pero como hemos visto no va a ser a partir de ahora fácil ni coser ni cantar. La alegría ha durado bien poco porque se le van a necesitar muchos más catalizadores que puedan devolver el optimismo y subir un poquito el ánimo de los inversores. Vamos ya con Momentum de la economía en los mercados, con Guillermo Santos de iCapital. Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Hola, tardes. Fernando, muy buenas. ¿Qué hay? Y con Fernando Luque, editor jefe de Morningstar. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Bueno, a Guillermo ya le echábamos de menos, ¿eh? Que no sabemos si te habías ido a Qatar ya. No, felizmente, ¿eh? Felizmente. Felizmente. Bueno, estamos viendo que en la bolsa, como en los mercados, como en la vida, como en los mundiales, no hay enemigo pequeño, ¿eh? Y No hay aquí enemigo pequeño y no te puedes fiar nunca. de nadie, hay que esperar lo mejor, pero desde luego también estar preparados para lo peor, que es lo que nos faltó ayer un poquito. Eh, ¿Sois optimistas o pesimistas con la selección española? Yo personalmente soy bastante realista, lo cual significa que, vista nuestra capacidad de cometer torpezas, que es bastante elevada, eh, o eso de o suena la flauta pero muy bien, muy afinada, o me temo que lo que pasó ayer lo volveremos a ver. Si no el siguiente partido, pues alguno de los que nos quedarían para la final. Ujú, La pequeña esperanza siempre la hay, ¿eh? ujú. Ya. Yo, Fernando, yo creo que, ¿pasaremos de octavos? a ver, yo creo que esto es como la bolsa, ¿eh? La selección española, pues es un poco como la bolsa. Puede pasar cualquier cosa, cualquier dato puede influir en el resultado. Y yo creo que, a ver, la selección española, yo creo que le puede ganar a cualquiera y puede perder con cualquiera, con lo cual ahí, pues cualquier sorpresa puede saltar, tanto en el lado positivo como en el negativo, ¿no? Es como cualquier dato que sale. Pues yo qué sé, pues el dato de esta tarde, ¿no? Pues ahí, pues el mercado puede reaccionar pues muy positivamente o muy negativamente y ahí estamos. Puedes acertar, la verdad es que puedes acertar con 2 o 3 fondos, te puede ir bien, pero como desde luego uno te salga rana, como ayer en 5 minutos que le dieron la vuelta al marcador, pues te puede hacer un importante destrozo en la cartera, por supuesto. Hablando de cometer torpezas, Guillermo, eh, bueno, entiendo que también ahora hay muchos inversores que pueden estar tentados para subirse de nuevo al tren. Además, ahora parece ya que se ha ido descontando un escenario, pues no tan maligno, ¿no? Para los, después de haber escuchado a Jerome Powell, pero desde luego es que tenemos tantos deberes, ¿no? Sobre la mesa y tantos riesgos todavía al alza que eso. Cuidado con Es, cometer torpezas, entiendo, ahora mismo en estos momentos. es como tú dices, más que torpezas, que en parte lo serían, es precipitarse, ¿no? El entorno macroeconómico, yo ayer escribía sobre ello en el diario Expansión la columna se titulaba Mini Rally, espejismo o cambio de tendencia, ¿no? Y la conclusión, pues te la digo, no me voy a contradecir tampoco de un día para otro. Entonces es espejismo porque la sobrereacción de especialmente la tecnología, ¿no? No olvidemos que es el sector más castigado de todos los índices, sectores, subsectores, tipos, subtipos de activo que tomes en el año 2022, el peor es ese, ¿no? Quizá en exceso, pues hombre, también subió en exceso. Cuanto más arriba subes, pues las caídas acostumbran a ser más violentas. Lo mismo le ha pasado a los bonos, ¿no? Los bonos, como venían en rentabilidades de tan abajo y precios tan arriba, pues por eso llevan el año que llevan, ¿no? Históricamente, pues quizá el peor de la historia en caídas de precio y subidas de tires que se mueven, ya sabemos, a la inversa, ¿no? Entonces, yo creo que precipitarse sería un gran error el aprovechar teóricamente, el pensar que se puede aprovechar la renta variable porque de repente el Nasdaq te hace un +4 en una sesión y en 10 días pues un +7, pues bueno,
Yo lo veo equivocado teniendo en cuenta que vamos probablemente hacia un entorno recesivo, más en Europa, algo menos en Estados Unidos. Vamos a ver cómo manejan el tiempo los banqueros centrales, ¿no? La semana que viene será una semana importante para ello. Pero bueno, finalmente acabo diciendo que es que una cosa es no precipitarse y otra cosa es dejar pasar las oportunidades. Y oportunidades ahora mismo, de duda cabe, las hay en el mercado de bonos y algunas muy buenas, y las va a haber quizá en el futuro en algunos sectores de renta variable, quizá ahora mismo ya en el financiero. Pero no incrementaríamos renta variable pese a lo que está sucediendo, y sí seguiríamos construyendo cartera de renta fija, porque es muy buen momento para ello, y con toda tranquilidad irlo haciendo, y lo agradeceremos, y cuando echemos la vista atrás veremos que hemos aprovechado la oportunidad. Pues esa es la parte positiva de esta crisis, que todas la tienen, que vuelven los fundamentales y se abren también ventanas de oportunidad, por ejemplo, en la renta fija. Yo me pregunto si hay alguien que realmente piensa que lo que hemos visto en estos últimos 2 meses, que es lo que ha durado el rally. Yo tampoco creo que haya sido un mini rally, Guillermo. Hombre, No eh, sé. Yo, Eurostoxx 50 se ha metido un subidón casi del 25% desde el 12 de octubre. claro, claro. De Son ahí palabras mayores, ¿eh? Pero claro, un cambio de tendencia podríamos esperarlo, pues no sé, si empiezan a bajar los tipos de interés, la economía empieza a crecer y tenemos ya a la inflación más que metida en cintura o a raya. Desde luego, todavía no se han cumplido ninguna de las tres Así es. hipótesis. Fernando. Sí, a ver, yo coincido con Guillermo. Yo creo que, a ver, es un poco pronto para decretar el inicio de un nuevo rally alcista, básicamente porque no hemos acabado la subida de tipos de interés. Es verdad que la inflación pues está pues reduciéndose pues a buen ritmo. Y hasta cierto punto pues era lo que se estaba esperando, pero claro, tenemos digamos los nubarrones de una posible recesión a la vuelta de la esquina, ¿no? Yo sé que los más optimistas dirán, ya, pero es que la bolsa siempre descuenta el futuro y lo que está haciendo es ya que ha descontado la próxima recesión. Yo no lo creo. ¿Por qué? Porque si miramos los datos históricos, digamos ese mínimo de la bolsa que puede coincidir con el inicio de una vuelta de la tendencia o de una nueva tendencia alcista, suele ocurrir, digamos, en los peores momentos de la recesión. O sea, es verdad que se anticipa, pero no se anticipa tanto como los más optimistas están esperando, ¿no? Entonces yo creo que nos quedan todavía curvas en el horizonte y yo lo veo pues un poco pues gris oscuro, ¿no? El panorama que tenemos Claro. para el 2023, o sea que habrá que seguir sufriendo, especialmente los que tienen renta variable en cartera. Yo creo que el anticipar este cambio de ciclo me parece demasiado temprano. Ojalá sea así, porque evidentemente yo no tengo la bola de cristal, pero todo indica que pues es todavía pronto, ¿no? Es pronto porque los bancos centrales y especialmente la Reserva Federal pues no sabe lo que va a ocurrir, ¿no? Es verdad que tiene ahí Powell, pues ha cogido el freno de mano ahí para intentar un poco suavizar las subidas de tipos, pero son subidas de tipos, no estamos hablando ni de momento ni de pausa y mucho menos de bajadas de tipos. Entonces hay todavía pues camino que recorrer antes de ver un nuevo ciclo alcista, creo yo. Sí, porque por ejemplo hay muchas cosas que siguen sin cuadrar, pero por ejemplo, ahora que estáis hablando de la Reserva Federal, incluso del Banco Central Europeo, veo por aquí la rentabilidad del Bund está ligeramente hoy por debajo del 1,8%, cuando la expectativa es que los tipos de interés lleguen al 3%. En el caso del Treasury americano, el 10 años está en el 3,51, cuando la previsión de la Reserva Federal es llegar al 5%. Pero ojo, ahí estás hablando del bono a largo plazo, ¿no? En Estados 10 Unidos. años, 10 años. Claro, ahí pues el bono pues reaccionará en función de las expectativas del mercado, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que el mercado se cree más a los bonos que a la renta variable, ¿no? ¿Por qué? Porque esa bajada de tipos a largo
pues de alguna forma pues señala que vamos a tener una recesión a la vuelta de la esquina, mientras que la bolsa va por otro camino. Es verdad que hemos tenido ahí un rally importante, pero ahí hay una dicotomía entre bonos y bolsa, y muchas veces los expertos dicen que cuando la bolsa y los bonos no coinciden hay que mirar más a los bonos que a la bolsa. Guillermo. Sí, mira, el Bund, que lo has citado tú, el bono largo alemán, pues aproximadamente, puedo equivocarme, pero creo que poco, lleva en los últimos 10 días, por ahí, un 1,5% de subida, quizá un poquito más. Eso en renta fija, pues imaginaos, es tremendamente favorable, ¿no? En un espacio de tiempo tan corto. Bien es cierto también que la caída, pues hombre, creo que en los peores momentos del año el bono alemán ha caído del entorno del 15, un poquito menos que el americano. Quiere decir que esta reacción entra dentro también de lo normal, de eso que le llamamos sobreventa, ¿no? En cualquier tipo de activo, incluido la renta fija. Ha dicho ahora Fernando que parece, pues claro, que va a haber una recesión. Si se confirmara ese escenario, los tipos tienden a temperarse y a reducirse, ¿no? Porque se descuenta que las curvas van a ir bajando, las curvas de tipos de interés van a ir bajando en un entorno recesivo que va a forzar finalmente a bajar los tipos a los banqueros centrales. Este último elemento es el que probablemente no se produzca en cierto tiempo. Cuando digo cierto tiempo, creo que no antes del segundo semestre, más bien la última parte del año 23. Entonces, ¿qué sucede? Que si los tipos directores de los bancos centrales, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, no acaban subiendo, no acaban los banqueros centrales decretando definitivo en sus reuniones una subida de esos tipos de intervención, es difícil que incluso en un escenario recesivo, salvo que este sea exista una recesión profunda, lo cual no se espera, ni en Estados Unidos, por supuesto, pero tampoco en Europa, pues ya digo, los banqueros centrales van a tardar bastante en comenzar a bajar los tipos, porque primero, la recesión, aunque llegue, no va a ser muy fuerte, y segundo, la inflación va a costar reducirla bastante más de lo que parece, como se está mostrando especialmente en los datos de inflación subyacente en Estados Unidos y también en Europa, ¿no? Entonces, la inflación subyacente, no olvidemos que no tiene en cuenta, sobre todo, aparte de alimentos frescos, el coste de energía, que es lo que más se ha encauzado o reencauzado hacia términos más o menos razonables, ¿no? Dicho todo eso, pues si los tipos a corto no tienden a subir porque los bancos centrales mantienen su política de tipos altos, la curva va a seguir siendo elevada, empinada, positivizada, y no vamos a tener grandes alegrías en la renta fija, la deuda pública, la renta fija soberana. Sí, esto ha sido, yo creo, un pequeño arreón en el precio, motivado por de dónde venimos. Sí que vamos a tener alegrías en los corporates, en la renta fija privada, por lo que comentaba antes, y porque los spreads han subido, los diferenciales han subido mucho, y quizás si este entorno recesivo no es, como digo, profundo, pues tienen recorrido a la baja. Perdona, Guillermo y Fernando, yo creo que hay también otro elemento que podría de alguna forma perturbar el horizonte, y es, digamos, la posible reapertura paulatina de China. Pues claro, es verdad que hay rumores de que pues van a intentar suavizar las medidas debido pues ya a las cada vez más numerosas protestas en China. Y claro, ¿eso cómo podría perturbar el horizonte? Hombre, pues si China de alguna forma pues se olvida del confinamiento duro, pues eso puede suponer, pues por ejemplo, pues una subida de las materias primas. Y eso pues tiene también un impacto pues sobre el resto del mundo a nivel de, digamos, digamos, un nuevo repunte de las tasas de inflación, porque claro, precios de la energía, precios de los alimentos, todo esto puede de alguna forma estar ligado
a una posible, es verdad que de momento no lo vemos muy claro, pero a una posible reapertura del mercado chino, porque hay que recordar que hay grandes ciudades que están prácticamente confinadas al 100%, y claro, la reapertura de esas ciudades puede generar pues un impacto inflacionario no deseado en el resto del mundo. China no tiene la capacidad, no tiene la infraestructura, no tiene la logística suficiente ahora mismo para hacer una gran reapertura, porque es que se le llenarían los hospitales, Fernando, y se le llenarían los cementerios. Entiendo también un poco la precaución. Es verdad que desde aquí, desde Occidente, a lo mejor no lo entendemos igual, pero hay que ver. Pero efectivamente, ahora mismo hay ya vemos una presión, Sí, claro. social cada vez más importante. Hombre, claro. Lo que pasa es que aquí, claro. Efectivamente, hablando del precio del petróleo, es verdad que si se puede ir produciendo esa reapertura, que por cierto, me llegan por aquí, la Fórmula 1 confirma que el Gran Premio de China no se celebrará en 2023 por COVID. Desconozco cuándo se iba a disputar esa carrera, ese Gran Premio, pero bueno, ahí está. Evidentemente también este cierre de China está siendo un importante drama a nivel mundial. Por ejemplo, no hablemos ya del sector del turismo, ¿no? Que la mayoría de los turistas en el mundo ahora son chinos, que además siempre llevan la cartera bien forrada. Pero bueno, precio del petróleo es otra de las grandes cuestiones de las que estamos pendientes. Este fin de semana tenemos reunión de la PEP. A partir del próximo lunes, además, empieza todo el tema del embargo y el tope al precio ruso. Vamos a ver qué hacen China e India, si aceptan o no ese tope que establezca Occidente al precio del petróleo ruso. Yo creo que, desde luego, no lo van a aceptar. ¿Para qué van a romper un acuerdo comercial con su principal suministrador? Y Bank of America decía que nadie espere ya que veamos un suelo por debajo de $80 en el precio del petróleo, lo que va a seguir generando, como dice Fernando, más tensiones inflacionistas. ¿Queréis hablar algo del petróleo? Os pregunto por los ETFs y los planes de pensiones. Lo que tú veas, el petróleo Petróleo, venga, va... Guillermo, me interesa más ahora mismo, la verdad. Petróleo. No, el petróleo va a seguir un poco yendo y viniendo en el entorno de $80, entre otras cosas porque Arabia Saudí quiere que esté a 100 y probablemente no llegue porque la actividad económica no lo justifica, y Estados Unidos pues le vale que esté a 60-70. Entonces, en ese término medio va a estar a 60-70 por la industria del fracking, incluso menos, ¿eh? Pero bueno, porque eso le da vidilla, ¿no? Pero eso probablemente va a ser, independientemente de la especulación puntual, que la veremos y que mueve también la cotización de tanto del Brent como del West Texas. Lo que está claro es que aquí el gran perdedor va a ser Europa. Estados Unidos pues es casi autosuficiente en producción de petróleo. Sabemos que India y China pues están comprando petróleo ruso a buen precio, y nosotros estamos ahí un poco entre la espada y la pared, y no nos beneficia nada. Aunque si el euro sigue recuperando un poquito, eso nos viene bien, porque no olvidemos que el petróleo, como resto de materias primas, cotiza en dólares. Es otra de las cuestiones que no se entiende, que el euro hoy creo que ha alcanzado máximo no sé cuánto tiempo frente al dólar, debe estar ya por casi 1,05. Por cierto, nos ha preguntado el Banco Central Europeo, ¿hay que esperar un tono más dovish de Christine Lagarde de cara ya a esa reunión de, creo que es 15 de diciembre? ¿75 o 50? 75, yo no lo creo. Christine Lagarde está atravesando, está, como se suele decir, atacada, ¿no? Porque la situación de la inflación, el dato más preocupante sin duda es en Alemania, principal país, el que más pesa en la actividad, y también en el dato de inflación global de la eurozona, con lo que yo creo que van a seguir siendo francamente agresivos porque no se percibe reducción de los precios. Y es más, hay otros indicadores que Arcelor Federal tiene en cuenta, el Banco Central un poco menos, pero como es el mercado de trabajo, que en Europa, aunque los datos españoles estén falseados, pero en Europa sigue con fuerza. Y luego, por otro lado, que duda cabe que, aunque los índices de confianza no están en su mejor momento, tampoco vemos caídas excesivas en los índices de confianza, ni empresarial ni de consumidor en Europa. Con lo que Lagarde va a seguir restringiendo fuertemente la política monetaria. Es mi visión.
Sí, sí, yo coincido contigo, Guillermo. Yo creo que Lagarde tiene un papelón ahí encima de la mesa y ojo que ya pues estamos viendo ahí reivindicaciones salariales que tampoco van a ayudar mucho a reducir las tasas de inflación, con lo cual difícil para Lagarde, muy difícil. Y para los bonos, porque esto tampoco es Sí, bueno sí. para los bonos. De renta fija, que es un poco donde ahora muchos asesores, como vosotros, estáis situando el foco. ¿Mejor gestión activa o gestión pasiva? Renta fija, Fernando. A ver, yo creo que las dos opciones son válidas, ¿no? Como en renta variable. Si me pregunta por renta variable o renta fija, yo creo que las dos opciones son válidas, dependiendo un poco de, pues de lo que hace el gestor, pero no tengo, digamos, una preferencia para decir, pues en renta fija hay que estar en gestión activa y en renta variable en gestión pasiva. Yo creo que hay sitio para los dos tipos de gestión. En renta fija, por ejemplo, pues si uno pues decide una gestión pasiva a través de un ETF, ¿cuál es la ventaja? Que más o menos ya tiene controlada un poco la duración del producto, que es prácticamente el elemento primordial para invertir en renta fija ahora mismo. ¿Por qué? Porque la sensibilidad a los tipos de interés yo creo que es casi más importante que el riesgo crediticio. Con lo cual, con el ETF sí que puede controlar quizás mejor el dato este de duración del producto que en un fondo de inversión de gestión activa donde el gestor pues puede cambiar la duración pues como le viene, ¿no? Incluso pues en algún momento estando con duraciones negativas, luego pasando a positiva. Depende, yo creo que los dos enfoques son válidos para tanto para renta variable como para renta fija. Guillermo, sé por dónde vas a ir tú. Yo, es que, fíjate, yo que soy gran defensor de la industria de los ETFs, pero a su vez también de la gestión activa, depende del entorno de mercado. Y fíjate, esta vez el entorno de mercado para los bonos, no así para la bolsa, para los bonos sí que permite cargar bien de ETFs con horizontes temporales predefinidos y una cartera que ex ante ya vas a saber lo que va a tener y la exposición y la sensibilidad que va a tener a la curva de tipos. Eso hoy en día, teniendo en cuenta lo que ha pasado este año 22, que de verdad, sangre, dolor y lágrimas en el mercado de bonos, lo nunca visto y por supuesto inacabado. No está mal porque estás cogiendo, no está mal entrar en ETFs, estás cogiendo un nivel de tires bastante alto del cual te vas a beneficiar en un futuro cercano o a medio plazo, simplemente sentándote encima de los bonos, que es lo que hace el ETF, ¿de acuerdo? Entonces me parece muy bien el ETF, especialmente para treasuries, para bonos americanos, bonos soberanos americanos. En Europa también. Lo que pasa es que en Europa, si veis, hay una diversidad en las tires de los distintos países, por eso que se denomina prima de riesgo. No olvidemos que Italia paga pues más de 200 puntos que Alemania y España más al entorno de 100, ciento y poco puntos que a su vez que Alemania y Francia unos 50 y pico, en fin. Y dices, pero hombre, si es la misma divisa, da igual. En Europa ya sabemos bien, y máxima en la eurozona, que cada país va a lo suyo. Entonces, como eso es así, cada país pues tiene su primer riesgo. De ahí que la gestión activa en los bonos en la zona euro o en Europa sea para mí también a veces y en este entorno todavía más razonable que el ETF de bonos europeos. Porque yo ahora, por ejemplo, me inclino más hacia bonos españoles que hacia bonos alemanes, porque la diferencia de TIR me parece justificada para tenerlos. Entonces, en fin, una buena mezcla y una buena gestión de duración quizás sea lo más razonable o lo más adecuado si quiero invertir en bonos soberanos europeos. En bonos corporativos europeos, pues ahí ves, también hay muy buenos ETFs, como los de la casa que intervenía en el programa justo hace un momento, y otras casas. Y bueno, pues ahora mismo bonos corporativos en un ETF europeo, de bonos europeos, me parece bien. Bonos soberanos menos y bonos soberanos americanos, treasuries en ETF, ahora mismo me parecen excelente activo para tomar posición.
¿Quieres añadir algo más, Fernando? Sí, sí, quizás un pequeño apunte sobre, digamos, las tendencias del mercado de ETF, especialmente en Estados Unidos, donde ya pues hay productos que invierten, estoy hablando de renta fija, en bonos en concreto. Es decir, ya el ETF no es una cesta de bonos, sino realmente para el que quiera exposición, por ejemplo, al bono americano a 10 años, pues ya hay productos en formato ETF. Es un poco para resaltar pues el desarrollo de la industria, especialmente en Estados Unidos, menos en Europa, pero bueno, espero que en algún momento este tipo de producto pues llegue también al inversor español, porque es francamente interesante, ¿no? Desde luego, desde luego. Es un avance interesante, importante, porque aquí el que quiere invertir en renta fija, la verdad es que tiene tan solo un par de caminos, ¿eh? Y poner siempre el dinero además en manos de un gestor, y debería haber un poquito más de libertad de movimiento. Me encanta este ratito y estas charlas los viernes con vosotros. Fernando Luque, Morningstar, Guillermo Santos y Capital. Fuerte abrazo, cuidaros, buen fin de semana. Hasta la próxima semana. A mí también. Gracias. Adiós. 12:50 de la tarde, hacemos una breve pausa, nada, 2 minutillos, y saludamos a Eduardo Bicho. Vamos a ver qué podemos esperar de las bolsas a corto plazo.